Gracias. Ok, a ver, ya estamos terminando nuestro tema 3 de estimación. Y bueno, igual nos queda casi un mes de clase, menos de un mes de avance, ¿no? Recuerden que el segundo parcial es más o menos el 3 de junio, así que estamos nomás bien en tiempo. La idea es hoy terminar con los últimos dos puntos de la estimación. Y el día miércoles empezaríamos el nuevo tema que son las pruebas de hipótesis. Solamente como comentario, las pruebas de hipótesis son muy parecidas a lo que estamos viendo, ¿no? O sea, muchas de las fórmulas que estamos viendo ahora para intervalos de confianza las vamos a ver así casi parcialmente, ¿no? En las pruebas de hipótesis, ya que una prueba de hipótesis en el fondo tiene que tener un criterio de decisión para validar o no una hipótesis, y muchas veces ese criterio de decisión pasa por una zona de confianza que normalmente para nosotros es pues una zona de aceptación que para nosotros es equivalente a un intervalo de confianza, ¿no? Sí, ¿alguien tenía un comentario? Por si acaso alguien había alzado la mano, creo, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? Ya, creo que no. A ver, igual comentarles que he estado hablando con la docente del otro paralelo. Y sí, o sea, por lo menos parece que las evaluaciones también van a terminar siendo virtuales, ¿no? Es muy probable, ¿no? Es muy probable que eso suceda. Pero en cuanto tenga novedades respecto a eso, igual les voy a comentar, ¿no? Para ver cómo, si es que hay algún cambio en esa situación, ¿no? Pero si fuera presencial es muy probable que nos unamos entre los dos paralelos y, ¿no? Como los cálculos se daban antes, ¿no? Así pueden haber. Un examen puede ser un fin de semana, ¿no? En varios, en varias aulas, ¿no? O algo así. Pero depende mucho de qué suceda hacia adelante, ¿no? Solamente eso como un comentario inicial. Ya. A ver, nos faltan ver lo que es el intervalo de confianza para la varianza y el intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Hasta lo que hemos visto en la pasada clase, como que terminamos con las proporciones, la media, ¿no? Diferencia de media, diferencia de proporciones, tamaño de muestra para medias, tamaño de muestra para proporciones, ¿no? Hasta acá terminamos con esa parte, que básicamente estaban orientadas en apoyarse, por un lado, del teorema del límite central para utilizar a la normal, o hacer supuestos, ¿no? Supuestos de normalidad para utilizar la t-de-student, por ejemplo, ¿no? En poblaciones pequeñas asumimos que la población es normal y hacemos los casos, ¿no? Eh, entonces, dejamos un poco atrás la t-de-student, la normal, dado que para estudiar a la varianza, van a aparecer las dos distribuciones que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Lo que es básicamente la chi cuadrado y la f de Fisher, ¿no? La distribución f. Seguimos en el campo paramétrico, ya que un intervalo de confianza es mucho más sencillo de obtener en la medida que tenemos una distribución que nos apoya, ¿no? Como en el teorema del límite central, la distribución que nos apoya es la normal. Y el supuesto es que muestras grandes consiguen esa normalidad. En el caso de la varianza y el cociente de varianzas, igual vamos a tener supuestos, pero un supuesto tal vez un poco más fuerte, que es que los datos se distribuyen igual de manera normal, ¿no? Ya, entonces, rápidamente, si nosotros suponemos, ¿no? Que tenemos una variable, ¿no? Nuestra variable de interés, nuestra variable de estudio, se comporta como una normal, ¿no? Nuestra variable de estudio se comporta como una normal. Este viene a ser nuestro primer supuesto y un supuesto fuerte, ¿no? Que los datos se comporten como una normal, pero aceptando que ese supuesto eventualmente se puede dar o se lo puede medianamente aceptar, ¿no? Vamos a poder construir el intervalo de confianza de esta forma, ¿no? Si suponemos que x se distribuye normal, de tal manera que como variable nosotros nos puede interesar en algunos casos la media, como ya lo hemos visto, o en otros casos nos puede interesar el comportamiento de la varianza, ¿no? Del sigma. No se olviden que el sigma
nos da una idea o una referencia de la variabilidad que existe en la información, ¿no? Entonces, en esta idea asumimos que ambos parámetros, tanto mu y sigma, son desconocidos, ¿no? Por eso queremos estimarlos mediante alguna técnica, en este caso un intervalo de confianza. Y como un mecanismo para lograr esa estimación, tomamos una muestra aleatoria, ¿no? Una muestra aleatoria de n elementos, ¿no? N elementos, medimos las características x de estos n elementos, ¿no? Pensando que la variable original se comporta como una normal. Entonces tenemos nuestra muestra aleatoria de tamaño n. Cada una de estas n's, por lo que hemos ido diciendo en los anteriores capítulos, son muestras, bueno, genera una muestra de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Es decir, cada una de estas x, la x1, x2, xy hasta la xn, hereda la distribución original, ¿no? Se distribuyen también como una normal con media mu y varianza sigma, ¿no? Ese es nuestro criterio de muestras independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Tenemos que también recordar que habíamos introducido a la variable chi cuadrado, ¿no? Una x, ¿no? Una x cursiva al cuadrado, y esta le habíamos denominado que es una chi cuadrado, y esta puede ponerse en función de los elementos basados en la muestra, ¿no? Esta variable x cuadrado, chi cuadrado, por lo visto en el capítulo 2, tenía esta forma, ¿no? N-1 s cuadrado sobre sigma cuadrado, que era un poco la idea de estas son este es un estimador, este es el estimador de la varianza, ¿no? Esta es la varianza muestral, ¿no? Que es el estimador de la varianza, que si yo le multiplico por n-1 y lo divido entre sigma cuadrado, ¿no? Este componente se distribuirá como una chi cuadrado, ¿no? Se distribuirá como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿no? Se distribuirá como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Recordar que la chi cuadrado finalmente son como normales estándar al cuadrado, ¿no? Por definición, una chi cuadrado con un grado de libertad es una normal estándar al cuadrado. Es una normal estándar al cuadrado. Esa es la definición de una chi cuadrado de un grado de libertad. Y si descomponemos esto, ¿no? Si descomponemos esto, el n-1 va a eliminar el denominador del s cuadrado. Y en el numerador tendríamos simplemente la sumatoria de las xy menos su media, ¿no? La sumatoria de las xy menos su media. Podría entrar el sigma dentro. Y ahí tenemos la sumatoria de xy menos su media dividido entre sigma cuadrado, que no es nada más que el concepto de una estandarización, digamos, ¿no? Y por eso, y si además sobre la estandarización decimos que las x son normales, entonces efectivamente estamos cumpliendo el requisito de que esta relación efectivamente es una chi cuadrado, ¿no? Ya, ya con esto en mente, ¿no? Ya con esto en mente, recordando que esta distribución o que esta variable x cuadrado se distribuye como una chi cuadrado de esta forma, ¿no? Con estos arreglos, nosotros podemos plantear de igual forma, como en el caso del intervalo de confianza para la media, ¿no? Quiero determinar, ¿no? Los puntos inferiores y superiores para x, ¿no? Para esta variable x cuadrado, de tal manera que entre esos dos valores, yo logre un nivel de confiabilidad de 1 menos alfa, ¿no? Yo logre un nivel de confiabilidad de 1 menos alfa. Quiero determinar esos dos valores, ¿no? Este es el equivalente a mi L y el equivalente a mi U. ¿Quiénes son esos valores? ¿No? ¿Quiénes son esos valores? Estos corresponderán, ¿no? Estos valores corresponderán a los valores de la chi cuadrado de tablas, ¿no? Que dejan tanto a la izquierda como a la derecha alfa medios de probabilidad, ¿no? Este es el que deja alfa medios de probabilidad a la izquierda y este es el que deja alfa medios de probabilidad a la derecha. Estos son justamente los valores que aparecerían en el eje horizontal, ¿no? En el eje de las x en nuestra distribución chi cuadrado, ¿no? Igual que la normal, en el caso de la normal eran la z, ¿no? Era la z de alfa medios, ¿no? En el caso de la chi cuadrado lo podemos dejar de esa forma, ¿no?
Ya, ya con esto en mente, ¿no? Ya con esto en mente, el único paso que nos faltaría para conocer el intervalo de confianza para la varianza sería reemplazamos en lugar de esta x cuadrado la forma en base a la información muestral, ¿no? Que está contenida en la varianza, ¿no? En la varianza muestral. Si reemplazamos este valor acá, ¿no? Si reemplazamos este valor acá, deberíamos despejar el parámetro de interés, ¿no? El parámetro que nosotros queremos estimar, que en este caso es el sigma cuadrado, ¿no? Es el sigma cuadrado. Si hacemos todo el despeje correspondiente, ¿no? Si hacemos el despeje correspondiente, llegaríamos a intervalos de confianza de la siguiente forma, ¿no? Un límite de inferior, ¿no? n-1, ese cuadrado, eh, sobre chi cuadrado de tablas de alfa medios n-1. ¿No? Y el otro intervalo de confianza es prácticamente el mismo en el numerador, salvo que en el denominador el valor del chi cuadrado de tablas es diferente, ¿no? Es la acumulación hasta el punto 1 menos alfa medios de la tabla de la chi cuadrado. Entonces, este despeje es el que nos garantiza esta parte, ¿no? Así que, si les parece, podemos hacer el despeje, ¿no? No es muy complicado. Y a ver, voy a abrir una pizarrita para mirar eso con más calma. Y podemos ver ¿no? El intervalo de confianza en este caso. Denme un momento mientras preparo la pizarra. No sé si tienen preguntas, comentarios hasta acá, ¿no? Si han ido siguiendo las anteriores clases, se han ido a dar cuenta que el procedimiento es muy, muy parecido a todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora, ¿no? Es buscar una distribución paramétrica que nos ayude, en este caso es la chi cuadrado, establecer límites de confianza basados en la distribución de la chi cuadrado, que ya la tenemos, y, y finalmente hacer el despeje, ¿no? Finalmente hacer el despeje, que es este caso. No sé si tienen consultas, comentarios. ¿Todo bien? Ya. A ver. Voy a utilizar una pizarrita sobre la cual estábamos trabajando el tema de intervalos de confianza para la media. No era de donde venía todos estos resultados. A diferencia de la normal, ¿no? La chi cuadrado tiene un pequeño sesgo, ¿no? No es completamente eh, simétrica, ¿no? Sino que tiene un pequeño sesgo. Lo que nosotros estamos en realidad planteando es esto, ¿no? ¿No? Dada nuestra variable de interés, ¿no? La chi cuadrado tiene un poco esta forma, ¿no? Tiene una información acumulada, ¿no? Hacia los números más pequeños, y después tiene una cola que se prolonga más hacia la derecha, ¿no? Esa es un poco la forma de la chi cuadrado. Obviamente la chi cuadrado son para valores positivos, ¿no? Para valores positivos. Y cuando yo quiero determinar el intervalo de confianza para esto, la idea es eso, ¿no? Es encontrar un límite L, ¿no? Un límite L, un límite inferior y un límite superior, de tal manera que dentro de esto de acá, ¿no? Me garantice 1 menos alfa de probabilidad, lo que significa que estos pedazos deberían valer alfa medios, ¿no? Alfa medios, alfa medios. Y la idea central es que justamente esta distribución de acá puede ser cualquier chi cuadrado con determinados grados de libertad, ¿no? Según esa característica yo voy a poder tener estos puntos, si quieren, ¿no? Estos valores que corresponderán a la chi cuadrado de tablas, ¿no?
yo voy a poder tener justamente esos valores de la chi cuadrado de tablas, ¿no? Que en un primer caso estamos diciendo que es este, ¿no? Uno menos alfa medios de n menos 1 grados de libertad, alfa medios de n menos 1 grados de libertad. Entonces, este corresponderá al valor de tablas de una chi cuadrado con uno menos alfa medios con n menos 1 grados de libertad, y este será el alfa medios con n menos 1 grados de libertad, ¿no? Los valores de tablas correspondientes. Entonces, todo simplemente se resuelve solucionando esto, ¿no? La probabilidad de que esta chi cuadrado se encuentre entre esos dos valores. Entre esta chi cuadrado de 1 menos alfa medios de n menos 1 grados de libertad, y esta otra chi cuadrado de tablas de alfa medios, n menos 1 grados de libertad. Y nosotros sabemos que la chi cuadrado tiene esta forma, ¿no? N menos 1 sobre S cuadrado sombrero sobre sigma cuadrado, ¿no? Que no es nada menos en el fondo, ¿no? Si uno trabaja un poco con esta función, también se la puede ver de esta forma, ¿no? La sumatoria sobre la muestra de las xy menos x barra al cuadrado. Incluso es diferente. Esta se la puede ver así. La sumatoria de xy menos x barra, todo esto al cuadrado sobre sigma. Por si acaso, estas dos son exactamente lo mismo, ¿no? Estas son exactamente lo mismo, ¿no? Sigma sale al cuadrado de la sumatoria. Aquí tengo la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado. Multiplico por n menos 1 sobre n menos 1 y tengo la varianza muestral, ¿no? Así que estos son exactamente lo mismo. Ya con esto en mente, lo único que hemos hecho para el intervalo de confianza es reemplazar, ¿no? Chi cuadrado de 1 menos alfa medios n menos 1 menor a n menos 1 n menos 1 s cuadrado tablas sigma cuadrado menor a chi cuadrado alfa medios n menos 1. A ver, un poquito de retraso ahí. Ya. El objetivo del intervalo de confianza es despejar el parámetro de interés, el que queremos estimar, ¿no? Que en este caso es el sigma, ¿no? Este es nuestro parámetro de interés. Ese es nuestro parámetro de interés, y además sabemos que esta probabilidad de acá guardará 1 menos alfa de probabilidad, ¿no? Eso es lo que sí sabemos. Entonces la idea sería despejar justamente el sigma cuadrado, ¿no? Una opción es, ¿no? La puedo dejar sola a la varianza. Tendríamos algo como chi cuadrado de tablas, 1 menos alfa medios, n menos 1, sobre n menos 1, s cuadrado, 1 sobre sigma cuadrado, x cuadrado, alfa medios, n menos 1, sobre n menos 1, s cuadrado. Yo necesito que el sigma cuadrado esté arriba, ¿no? Eso es como multiplicar por... Bueno, para empezar, ¿no? Esto los puedo pasar a la izquierda, a la derecha, sin afectar la desigualdad, porque esto siempre es positivo, ¿no? Este siempre es positivo, ¿no? Y lo segundo, ¿qué tal si yo multiplico a todo, o bueno, todo lo elevo a la menos 1, ¿no? Todo esto lo puedo elevar a la menos 1, ¿no? Es como todo lo elevo a la menos 1. Lo que va a pasar es que el sigma va a subir, las desigualdades van a cambiar, y con eso yo tendría en realidad esto, ¿no? Es n menos 1 s sombrero cuadrado sobre chi cuadrado de alfa medios, n menos 1. Esto está ya.
sigma cuadrado menos lo mismo, ¿no? N menos uno S cuadrado sombrero sobre chi cuadrado de uno menos alfa medios de n menos 1 grados de libertad. Y por eso nuestro límite inferior sería este sería nuestro límite superior, ¿no? Límite inferior, límite superior de nuestra distribución. Y ya está, ¿no? Ya con eso tenemos un poco justificado esta transición de acá a acá, ¿no? Es exactamente la misma. Y ya tenemos nuestro intervalo de confianza para la varianza con a un nivel de uno menos alfa, ¿no? por ciento de confiabilidad. ¿Cuándo es útil estudiar la varianza? Cuando queremos tal vez aproximar o conocer el nivel de variabilidad de la población, ¿no? Y este intervalo de confianza nos va a dar un rango aproximado de esa variación, ¿no? Nuevamente con el supuesto de que los datos de los cuales proviene la información son normales, ¿no? Ese es un supuesto fuerte, ¿no? No siempre se cumple, pero como habíamos dicho en la anterior clase, es de las mejores aproximaciones que uno puede tener, ¿no? Esto para la varianza, ya esto para la varianza. Ya para ir cerrando el último concepto, después vamos a hacer algunos ejercicios. Veríamos lo que es el intervalo de confianza para el cociente de varianza, ¿no? Para el cociente de varianza. Acá el parámetro de interés es un tanto distinto, ¿no? El parámetro de interés en realidad es el cociente de dos parámetros, ¿no? El parámetro esto normalmente se le conoce a veces como un parámetro compuesto, ¿no? La varianza por sí sola es un parámetro simple, ¿no? Que solamente se alimenta de la información de los datos. Mientras que el cociente de dos varianzas es un parámetro compuesto porque está compuesto, conformado por otros parámetros, no está en función de otros parámetros. Y a su vez estos parámetros ya pues están en función de los datos en sí mismo, ¿no? Entonces este es un parámetro un poco más sofisticado, al menos que los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Tal vez el que más se acerque a la diferencia de medias o diferencia de proporciones, que igual son indicadores o son parámetros compuestos. Pero lo interesante de este que es en términos de cocientes, ¿no? De cocientes de varianzas. Pregunta a ver, para ustedes, ¿en qué circunstancias creen que hacer este cociente puede ser útil? ¿No? O cuán informativo puede ser hacer esto o estudiar este parámetro de cocientes de varianza. No sé si se les ocurre algún ejemplo o mencionar más o menos cuál creen que, cuál perciben que es la utilidad de este parámetro como tal, ¿no? ¿Qué les podrá informar, ¿no? Una vez que se tenga el resultado? ¿Qué dicen? ¿Alguien? Han visto regresiones en alguna materia? Regresiones. Lo que es una regresión. Nadie. Más o menos. No necesariamente son predicciones, pero un poco tienen esa idea las regresiones. No sé si han visto. Creo que en física alguna vez me han comentado que han visto regresiones. ¿Recuerdan algo tal vez ahí? Nadie. A ver respecto, tal vez sus intereses. No sé si alguien se está inclinando.
Ya para la parte profesional, ¿no? En esta rama de la más orientado al machine learning, no sé, a la inteligencia artificial o a la ciencia de datos, por ejemplo, ¿no? Y donde hay tendencias bueno, más que tendencias, hay hay áreas marcadas, ¿no? De estudio, por ejemplo, en lo que es el machine learning, ¿no ve? Hay técnicas de clasificación, hay técnicas de reducción de datos, hay técnicas de predicción, ¿no? O también clasificación. No sé si alguien ha visto alguno de esos temas o lo han visto en alguna materia o en algún taller o algo en su casera. Nadie. Nah, voy a pensar que no. Ya, de todas formas, ¿no? De todas formas, el estudio de este cociente de varianzas es bien interesante y tiene harta aplicación, principalmente en el campo de de la regresión o de los modelos lineales, modelos no lineales, que en el fondo lo que hacen es estudiar relaciones funcionales, ¿no? Una relación, ¿no? Por decir, yo puedo establecer que una variable determinada y se puede explicar en función de un set de variables x, ¿no? Un set de variables x, más eventualmente el comportamiento más un ESOR, digamos, ¿no? Para que esto sea efectivamente una igualdad, ¿no? Eso es lo que plantean un modelo relacional, digamos, entre variables. Entre los modelos más sencillos es, por ejemplo, un modelo lineal, ¿no? Donde yo digo que esta y se puede explicar mediante una constante cualquiera, un beta cero, más un término de interacción, un beta uno con una variable de interés, ¿no? Este es cómo x explica y, por decir, ¿no? Y para que esto tenga sentido, hay un nivel de ESOR acá, ¿no? Hay una medida de ESOR que es el epsilon, ¿no? Esto para el individuo y, para el individuo y, para el individuo y, ¿no? Un modelo de regresión lineal lo que plantea en el fondo es esto, que yo puedo explicar, ¿no? Yo puedo explicar el comportamiento de y o lo que le sucede a y en función de otra variable x y algún elemento de ESOR, ¿no? Algún elemento de ESOR. Eh, en este tipo de estudios de regresión, ¿no? Que son finalmente causales o sea, que tienen el objetivo de tratar de identificar relaciones inicialmente, o sea, lo más débil de esto es tratar de encontrar relaciones, ¿no? Relaciones. Y en sus términos más, así, más puros, el objetivo de estos modelos es identificar causas, ¿no? Es identificar causas. Es modelos causales, digamos, ¿no? Causas. Estos modelos son un poquito más sofisticados, los modelos causales, pero los que normalmente uno ve cuando ve regresiones simples son estas relaciones sencillas, ¿no? Es una relación, cómo X determina Y. Y en este caso, por ejemplo, normalmente esta Y, ¿no? Esta Y se la puede como que descomponer, digamos, ¿no? Esta Y puede ser eventualmente explicada por lo que le sucede en X, ¿no? Por lo que le sucede en X, ¿no? Cuánto X está influenciando en y esta Y, por otra parte, tiene cierta explicación por lo que está en este término de Zor, que es lo que no observamos, digamos, ¿no? Que es lo que no observamos. Entonces yo tengo por un lado cómo la X está interactuando con la Y, ¿no? Para entender, y eso me lo va a decir el beta, ¿no? Cuán fuerte es esa relación. Y por otro lado, lo que yo no puedo explicar con X, yo lo puedo explicar con el epsilon, ¿no? Que es como el restante. Esta normalmente se la puede ver como una especie de lo que explica lo que observamos en el modelo, digamos, es como, esto normalmente es lo observado, digamos, lo observado, respecto a lo no observado, digamos, ¿no? Respecto a lo no observado. ¿No? Y normalmente esta se la puede ver como
como una relación de ese estilo, ¿no? Hay una variabilidad que nosotros observamos, que la podemos explicar con las X. Hay una variabilidad que nosotros no observamos, que normalmente le explicamos como con los residuos, con el epsilon. Y la suma de estas dos variabilidades, ¿no?, me dan como que el total, digamos, de la variación en la información, ¿no?, en la variación que existe en esta Y. En el fondo, esta es una especie de varianza sobre lo observado y esta es otra varianza, ¿no?, sobre lo no observado, y esta es como una varianza del total, ¿no?, una varianza de todos los datos, ¿no?, como la varianza de la Y, digamos, ¿no? Y en este caso, ¿no?, los cocientes que yo haga tienen diferentes significados. Por ejemplo, ¿qué tal si yo hago un cociente entre lo observado y un cociente entre el total? Esto me está diciendo, ¿no?, este cociente entre la varianza observada de los datos y la varianza de toda la información, este me estará diciendo cuán bueno es mi modelo, ¿no?, cuánta variabilidad se está explicando con tu variable X, ¿no?, con la que tú observas, respecto a la variabilidad total, ¿no? Normalmente este en un modelo de regresión es, por ejemplo, el coeficiente de determinación, ¿no?, o el R, ¿no?, el R cuadrado, ¿no?, nuestro coeficiente de determinación. No, más o menos, ¿no? Ahí creo que me estoy saltando algunos elementos de mis formulitas, pero esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Este cociente me va a revelar cuán importante es este observado respecto al total, por ejemplo, ¿no? Eh, por eso ahí, por ejemplo, en los modelos de regresión, ¿no?, cada vez cuando se hacen este tipo de modelos, uno estudia, ¿no?, de alguna manera el comportamiento de las varianzas de la información que hay, ¿no? Y eso tiene una conexión directa con la distribución que vamos a ver, ¿no?, que es el cociente de varianzas. O bueno, con el parámetro que vamos a estudiar, que es el cociente de varianzas. Obviamente este puede tener otro tipo de usos, ¿no? Otro tipo de usos como ¿no?, conocer, uno esperaría que en un experimento, ¿no?, o en una materia, digamos, en el campo educativo, el comportamiento de el comportamiento de las notas de nuestro paralelo sea un poco similar al comportamiento de las notas del otro paralelo, ¿no? El comportamiento de las notas en términos de su variabilidad, si son iguales, este cociente 1 esperaría que sea igual a 1, ¿no?, porque van a parecerse. Si es mayor a 1, significa que el paralelo 1, por decir, tiene más varianza que el 2. Si es menor a 1, tenemos una noción de que el paralelo 2 tiene mayor variación que el paralelo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos puede significar distintas cosas en base al valor que vaya tomando este cociente. Entonces, la utilidad de esta puede venir por muchos lados, ¿no? La eficiencia entre dos equipos, ¿no?, entre dos maquinarias, ¿no? Vamos a preferir a la que sea menor, ¿no?, a la que genere menor variabilidad, ¿no? Ya, entonces, con esto en mente, necesariamente estamos introduciendo la idea de que tenemos a dos poblaciones que estamos observando, ¿no? Estamos observando a dos poblaciones. Bueno, y más precisamente, ¿no?, más precisamente, la misma variable, estamos observando la misma variable para dos poblaciones diferentes, ¿no? Observamos la misma variable para dos poblaciones diferentes, ¿no? Observamos la nota del primer parcial para los dos paralelos, ¿no? Observamos, no sé, el volumen, o bueno, el tiempo de hora útil de focos de dos marcas distintas, digamos, ¿no? Estamos estudiando la misma variable para dos poblaciones distintas, ¿no? No sé, el tiempo de carga, ¿no?, de un celular o de los celulares de dos determinadas marcas, por decir, ¿no? Se pueden ahí matizar de diferentes formas, ¿no? Pero finalmente estamos observando esa variable, ¿no?, que la podemos llamar la variable X, X1 para hacer referencia a la variable de la población 1, X2 para hacer referencia a la variable de la población 2. Idealmente, no, eventualmente la naturaleza de estas X es la misma, ¿no? Es la misma variable, solamente que la estamos observando para la población 1 y para la población 2. Supuesto, ¿no? Un supuesto es que estas variables que observamos tienen una distribución normal. Es un supuesto fuerte nuevamente, pero útil pensando en los resultados que podemos obtener y después, ¿no? Tanto la X como la X1 como la X2 son variables normales.
con sus respectivos datos, ¿no? La x1 tendrá su centro en mu1, tendrá su varianza, y bueno, tendrán sus centros en mu1 y mu2 y tendrán sus varianzas respectivas como sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2, ¿no? Asumimos nuevamente que estos cuatro parámetros, ¿no?, que estamos viendo, el mu1, mu2, sigma 1 y sigma 2, son parámetros desconocidos, ¿no? No los conocemos como tal, así que vamos a recurrir a una muestra aleatoria, ¿no? Vamos a recurrir a una muestra, bueno, en este caso a dos muestras aleatorias. Supongamos que tenemos acceso a dos muestras aleatorias, tanto para la variable x1 como para la variable x2. Tenemos dos muestras aleatorias para la variable x1 y para la variable x2. De tamaño n1 y n2 respectivamente, ¿no? De tamaño n1 y n2 respectivamente. Con la información de la muestra, además, nosotros podemos calcular las estimaciones de la varianza, ¿no? Los S1 cuadrado, ¿no? Nuestras varianzas muestrales. S1, S cuadrado de la población 1 o de la muestra 1, S cuadrado de la muestra 2. Nuestras varianzas muestrales o las varianzas de las muestras. Teniendo todo eso como información, podemos recurrir a lo que hemos visto en el anterior capítulo respecto a la distribución de Fisher, ¿no? Y si recuerdan, si nosotros configuramos, ¿no?, lo configuramos como la configuramos como la varianza, ¿no?, las varianzas de las poblaciones divididas entre sigma cuadrado, ¿no?, estos cocientes me dan una distribución de Fisher, ¿no? Estos cocientes me dan una distribución de Fisher. Esta era básicamente la idea. Déjenme ver una cosa que no sé si está bien. Ya, nuestro cociente es sigma 1 sobre sigma 2. Aquí creo que estamos invirtiendo nuestros valores, ¿no ve? Eso hay que corregirlo. Aunque, a ver, esto va a pasar sigma 1, sigma 2. Ya, creo que está bien. No creo que está bien que lo dejemos así. Pero ahorita lo vamos a plantear, ¿ya? Ahora, ¿quién era una Fisher, no? ¿Qué era la distribución de Fisher? La distribución de Fisher en el fondo es el cociente de chi cuadrados, ¿no? La distribución de Fisher es el cociente de chi cuadrados sobre sus grados de libertad, ¿no? Esa es la distribución de Fisher en el fondo, ¿no? Y aquí voy a poner como una nota. Recordar que la distribución F, ¿no?, la distribución de Fisher, es el cociente de chi cuadrados, ¿no? Es el cociente de chi cuadrados sobre sus grados de libertad, esa es una distribución de Fisher, ¿no? No es nada más que una chi cuadrado sobre sus grados de libertad, ¿no? Es una chi cuadrado sobre sus grados de libertad. Es un cociente de chi cuadrado sobre sus grados de libertad. Pregunta, no sé si perciben o logran ver las chi cuadrados sobre sus grados de libertad en esa fórmula, ¿no? Se puede identificar tal vez eso. La F, dice. Sí, en esta F, la F por definición es el cociente de chi cuadrado sobre sus grados de libertad. Esa es la distribución F.
No sé si pueden ver en esta fórmula de acá la chi cuadrado, lo que dice acá, ¿no? Ver comprobar efectivamente que la f es una chi cuadrado o el cociente de chi cuadrado sobre sus grados de libertad. No sé si se logra apreciar eso. Con n1 y n2 sí, dice, ¿no? Sí, se puede ver la chi cuadrado que está por detrás. Ya, Dice sería sí, chi dime. cuadrado uno sobre chi cuadrado 2, algo así. Claro, sí, a ver. Sí, más o menos, ¿no? O sea, en realidad, a ver, no sé si recuerdan algo del capítulo anterior, pero está muy vinculado con eso, ¿no? A ver, en general, a ver, ¿dónde está? Eh, una chi cuadrado. A ver, aquí. Está bien. La distribución f, ¿no? Una distribución f. eh, Normalmente es el cociente entre chi cuadrado, digamos, chi cuadrado sobre b grados de libertad con otra chi cuadrado, digamos, sobre, no sé, bueno, lo voy a escribir mejor, perdón. Cuando me refiero a que la distribución de Fisher es como una chi cuadrado, es el cociente de chi cuadrados, eh, voy a ponerlo así, ¿no? Digamos que A, a ver, ya está bien. Supongamos que X se distribuye como una chi cuadrado con B grados de libertad, ¿no? Esta X se distribuye como una chi cuadrado eh, con B grados de libertad y digamos que hay una variable Y que se distribuye también, ¿no? Como una chi cuadrado. Esta variable Y también se distribuye como una chi cuadrado, pero con, no sé, M grados de libertad, ¿no? Chi cuadrado, X se distribuye como chi cuadrado con B grados de libertad, Y se distribuye como chi cuadrado con M grados de libertad. Si yo hago esto, X dividido entre B sobre Y dividido entre M, este cociente se debería distribuir, ¿no? Este cociente se debería distribuir como una distribución F con B y M grados de libertad. Con B y M grados de libertad. Esta es la definición, ¿no? Esta es la definición de una distribución de Fisher, ¿no? En el fondo. Esta es una propiedad estadística, ¿no? Lo que nosotros ahora estamos diciendo, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo ahora es que, bueno, ¿qué tal si, será que yo puedo, bueno, lo que afirman, ¿no? En los apuntes dicen que el S cuadrado de la población uno sobre, esto lo dejaremos sobre la población 2 es más que todo un artificio para después tener el parámetro de interés, sobre el sigma 2 cuadrado dividido entre el S cuadrado uno sobre el sigma cuadrado uno sobre el sigma cuadrado eh, 1, ¿no? Dice que esta es una f también, ¿no? Esta es una f, ¿no? Es lo que habíamos visto en el capítulo anterior, pero volviendo a eso, nuestros apuntes están diciendo que esta es una f. Ustedes logran ver si efectivamente esta idea de chi cuadrado sobre sus grados de libertad se está cumpliendo, ¿no? Esta relación es medio evidente. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué dicen?
En realidad ahí la respuesta ya para... A ver, les voy a dar un par de minutitos para que tal vez dibujen, tal vez en sus cuadernos y me digan, ¿no? Si parece que sí es cierto. Se puede, o sea, esto en alguna forma se puede describir como esto, dice, ¿no? Como un h cuadrado sobre sus grados de libertad. ¿Será? ¿Será que eso sí sucede? Esto lo podemos escribir, por ejemplo, de la siguiente forma, ¿no? Y esto yo lo puedo escribir como la sumatoria, a ver, 1 sobre n1 menos uno, perdón, esta es la de la población 2. El s cuadrado 2, ¿qué es? Es la sumatoria sobre la muestra en la población 2 de los datos de la muestra de la población 2, los xy menos x barra 2, todo esto elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado sobre n menos uno, en este caso n2 menos uno, ¿no? Si mantenemos el sigma cuadrado tendría sigma cuadrado 2. ¿No? Eso es de lo que tengo, si simplemente reescribo esta. Abajo tendría exactamente lo mismo, ¿no? La sumatoria sobre la muestra 1 de las xy menos x barra 1. Todo esto elevado al cuadrado sobre n1 menos 1. N1 menos 1 multiplicado por sigma cuadrado 1. Luego de esto tendría como que voy a meter la varianza dentro del cuadrado, ¿no? Porque los cuadrados van a estar ahí. Entonces tendría como 1 sobre n2 menos 1, ¿no? Sobre n2 menos 1. N2 menos 1 de la sumatoria sobre S2 de xy menos x barra de la población 2, todo esto al cuadrado sobre sigma, ¿no? Sobre sigma. Y esto dividido entre lo mismo, ¿no? 1 sobre n1 menos 1 de la sumatoria sobre S1 de xy menos x barra de la población 1, x barra de la población 1 sobre sigma, todo eso elevado al cuadrado. Sobre sigma, todo eso elevado al cuadrado. ¿No tendríamos algo así? ¿Qué dicen hasta ahí? Todo en orden. Ya. Recordar, ¿no? Recordar que estamos diciendo que tanto la x de la primera población se distribuye como una normal con media mu1 y varianza sigma cuadrado 1. El x2 se distribuye como una normal también con media mu2 y varianza sigma cuadrado 2. ¿No? Es algo que nos dan como información. Esto nos dan como información. Por lo tanto, acá este término que estamos viendo acá, ¿no? Este término que estamos viendo acá, todo este término lo podríamos poner así, ¿no? ¿Qué tal si nosotros le llamamos z2 a todo esto, ¿no? A todo esto. xy menos x barra
Z2 menos X barra sobre sigma, perdón, este es sigma 2, sigma 1, sobre sigma 2, X2, ¿no? Y hacemos exactamente lo mismo para esta de aquí abajo. Le llamamos Z1 a xi menos x barra 1 sobre sigma 1, ¿no? Sobre sigma 1. Le estoy llamando Z1 y Z2. Eso lo hago con la finalidad de tener algo así, ¿no? Serían la sumatoria de S2, ¿no? De S2 de Z2 al cuadrado, de Z2 al cuadrado, sobre N2 menos 1, la sumatoria de la muestra 1 de Z1 al cuadrado sobre N1 menos 1. Y ya tengo una forma un poquito más elaborada. Y en este punto, por ejemplo, ¿no? En este punto, por ejemplo, ¿qué podemos decir de estas zetas, ¿no? Cualquiera de estas zetas, ¿no? La zeta i, digamos, para i igual a 1 o 2, se distribuye ¿cómo? ¿Cómo se distribuirán estas zetas a partir de lo que hemos hecho acá? ¿Qué distribución tendrán? ¿Qué dicen? Si esta x es normal, ¿no? Si esta x1, ¿no? Esta de acá es para población 1, si esta es normal y esta también es normal, y si a estas normales les restamos su media y les dividimos entre su desviación estándar, ¿cuál era el resultado? ¿Quién recuerda sus clases de estadística 1? Si una normal cualquiera le restamos su media y le dividimos entre su desviación estándar, ¿qué distribución tengo? ¿Qué dicen? Esta sería nada más que una normal estándar. Media 0, varianza 1, ¿no? Media 0, varianza 1. Hemos dicho la anterior vez que aquí estaba, ¿no? ¿Qué es un h cuadrado? Es la sumatoria de normales estándar al cuadrado. ¿Qué es un h cuadrado? La sumatoria de normales estándar al cuadrado. Esta de acá no es nada más que un h cuadrado. Esta ya es chi cuadrado, ¿no? ¿Qué es un h cuadrado? La sumatoria de normales estándar al cuadrado, ¿no? Esta de acá ya es un h cuadrado sobre sus grados de libertad. Chi cuadrado sobre sus grados de libertad, ¿no? Chi cuadrado sobre sus grados de libertad. Por lo tanto, nosotros ya podemos afirmar que esto de acá tendrá una distribución f. ¿Con qué grados de libertad? N2 menos 1, N1 menos 1 grados de libertad. Esta f es, ¿no? Esta f tiene esa forma. Una f con N2 menos 1 grados de libertad, N1 menos 1 grados de libertad. No, es un poco de la teoría que está por detrás. Nuevamente, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que bueno, ¿qué es lo que sabemos con esta f? Dado que ya sabemos que se distribuye como una Fisher, ¿no? Para la Fisher nos interesará saber, dado dos límites, ¿no? Que esos límites, tanto a la izquierda a la derecha, dejen alfa medios de probabilidad, me garanticen un nivel de 1 menos alfa de probabilidad, ¿no? Es decir, esta es la forma inicial para mi intervalo de confianza.
¿Cuál es mi parámetro de interés? Este. Sigma 1 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado, ¿no? Sigma 1 sobre sigma 2. Partiendo de esta relación que tiene de esta f, lo que quisiera que hagan ustedes ahora es despejar, ¿no? En lugar de la f pongan esto de acá, ¿no? Todo este cociente. Y traten de poner las fórmulas en términos, ¿no? Aquí al centro debería aparecer sigma 1 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado. Y a la izquierda y a la derecha ya me deberían aparecer los intervalos de confianza. Si quisiera que eso puedan hacerlo en sus cuadernos, ¿no? Y pongan ahí la F y hagan los respectivos despejes para dejar aquí al centro únicamente a esta, ¿no? A nuestro parámetro de interés. Sigma 1 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado. Aquí, ¿no? Les voy a dar unos 5 minutos para que vayan haciendo ese ejercicio. Y de ahí continuamos, ¿ya? Vayan haciendo ese trabajo en sus cuadernos. Adelante. Entonces, bueno, de todas formas, ¿no? Haciendo el ejercicio que en realidad no es muy complicado, ¿no? Imagínense que ponemos la F ahí adentro. Y lo único que deberíamos hacer es sacar la S1 a la izquierda, sacar la S2 a la derecha, ¿no? Sacar la S1, bueno, perdón, sacar la S1 al numerador, sacar la S2 al denominador, ¿no? A la izquierda y a la derecha, ¿no? Eso. Y en el centro, por extremos y medios, simplemente se quedaría sigma 1 al cuadrado sobre sigma cuadrado 2, ¿no? Como está en este caso, ¿no? El cociente de estos dos, ¿no? O sea, el parámetro de interés que es sigma 1 sobre sigma 2, ¿no? Vamos al cuadrado. A la izquierda tendría la varianza muestral de la población de la muestra 1 sobre la varianza muestral de la población 2 multiplicada por la f de 1 alfa medios, n2 menos 1, n1 menos 1 grados de libertad, que es el valor del f de tablas. Y lo mismo a la derecha, ¿no? Solamente que lo que cambia es la forma de la f, ¿no? La f de tablas. Cambia la f de tablas porque al igual que en el caso de la chi cuadrado, ¿no? No es una distribución simétrica, ¿no? Es una distribución con un leve sesgo a la derecha, ¿no? En este caso. También, y tendríamos nuestro intervalo de confianza del cociente de varianzas, ¿no? Del cociente de varianzas. En realidad es eso, ¿no? Como ven, es bien mecánico el procedimiento a llegar a su intervalo de confianza. Sin embargo, tiene, digamos, mucha conceptualización detrás, ¿no? Para justificar que esta es una distribución F con sus respectivos grados de libertad que heredan las características que provienen del h cuadrado basadas en sus varianzas, ¿no? Además, la h cuadrado hereda la característica de que estamos asumiendo que estamos bajo una población normal. Entonces, esa es un poco la idea que está detrás de esto, ¿no? Entonces, aquí tendríamos nuestro cociente de varianzas, ¿no? Nuestro cociente de varianzas. No sé si tienen consultas hasta esta parte. Nadie, consultas. Ya. A ver,
Entonces ya con eso en mente, básicamente la parte del avance teórico como tal, ¿no? Concluye acá del tema 3 de estimación. Pero sí hay varios ejercicios que uno puede ir viendo. Principalmente para encontrar los intervalos de confianza usando el R, digamos, ¿no? Lo que vamos a poder hacer con las muestras que tengamos va a ser fácilmente calcular las varianzas muestrales. Pero aún nos faltan estos elementos de las Fs, de tablas para el R, por ejemplo, ¿no? Tanto para la distribución de Fisher como la de la chi cuadrado, ¿no? La de la chi cuadrado nos está faltando acá. Para eso, a ver, les voy a proponer aquí, tengo un par de ejercicios de este estilo. Y sobre esos podemos ir explorando, ¿no? Como unos ejemplos. A ver, un momentito para ver si es esta. Ah, está bien. Este de acá, ¿no? Este de acá. Este ejemplo lo que nos dice es, dada la siguiente muestra aleatoria por hombre y mujer, ¿no? Es decir, tenemos dos grupos respecto a sus ingresos, ¿no? Tenemos el ingreso de los hombres y el ingreso de las mujeres. Para el grupo de hombres tenemos estos datos, ¿no? Para el grupo de hombres tenemos estos datos. Y para el grupo de mujeres tenemos este otro grupo, ¿no? De datos. Noten que no necesariamente son poblaciones del mismo tamaño, o bueno, no son muestras, ¿no? No son muestras necesariamente del mismo tamaño. Se pide calcular intervalos de confianza para la varianza, ¿no? Intervalos de confianza para la varianza para ambas poblaciones, ¿no? Es decir, que tengo que tener un intervalo de confianza de la varianza de los hombres y un intervalo de confianza de la varianza de las mujeres. Y después, ¿no? Calcular intervalos de confianza para el cociente de varianzas. Un cociente puede ser hombre-mujer, ¿no? Varianza de los hombres respecto a la varianza de las mujeres. Y otro cociente puede ser el inverso, varianza de las mujeres respecto a la varianza de los hombres. Estos intervalos al 95% de confiabilidad, ¿no? Esto es aún más un criterio medio estándar para este tipo de ejercicios, ¿no? Estos intervalos al 95% de confiabilidad. Eh, Algo que tenemos que dar como supuesto, ¿no? Pensando que ese es un supuesto que ahora lo estamos poniendo explícito, ¿no? Normalmente ya para los ejercicios mismos del libro van a ver que muchas veces son casi implícitos esos supuestos. Vamos a asumir que los datos son normales, ¿no? Son normales desde el origen, ¿no? Es decir, desde la variable original en la población de interés. Entonces, asumiendo esas características, deberíamos buscar resolver este problema. Lo voy a describir rápidamente en el R cómo funciona esto y después de todas formas lo van a tener en los apuntes. Mucha parte es mecánica, ¿no? Mucha parte es mecánica y la otra parte, la principal para el R, por ejemplo, en estos casos es tener acceso a los valores de tabla, ¿no? A los valores de tabla de nuestras distribuciones, tanto la chi cuadrado como la Fisher. Algo muy sencillo en el R, ¿no? Para ir explicando. Manualmente sería un poquito más pesado, pero vamos, más que los cálculos, ahora nos interesa la aplicación, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, puedo tener la varianza bueno, el dato de los hombres y el dato de las mujeres, por ejemplo, ¿no? El dato de los hombres, aquí están, y el dato de las mujeres, ¿no? De esos datos que hemos dado. Claramente, ¿no? En el caso de los hombres existen 17 datos, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17 datos. Y en el caso de las mujeres, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Es igual, voy a cargar acá como NH de número de hombres, 17, número de mujeres, 13. Tengo mis datos. La varianza muestral simplemente debería ser sacar la varianza de los datos sobre n-1. En el R, ese comando simplemente es var, ¿no? Var me devuelve la varianza muestral. Esta sería la varianza de los hombres y esta sería la varianza de las mujeres, ¿no? Var HH, var MM.
En el fondo, para mí, esta sería como el S cuadrado, ¿no? El S cuadrado de hombres, el S cuadrado de mujeres, ¿no? Varianza de hombres, varianza de mujeres. Para el intervalo de confianza para la varianza de los hombres, ¿no? Para el intervalo de confianza de la varianza de los hombres, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? Según nuestra fórmula. Voy a subir un poquito más arriba. Es n-1 de la varianza. Aquí tenemos ya las varianzas, el n-1 va a ser fácil. Dividido entre el chi cuadrado de tablas. Para el límite inferior, chi cuadrado de tablas de alfa medios sobre n-1. Para el límite superior, chi cuadrado de tablas de 1 menos alfa medios de n-1. Es lo único un poco diferente que necesitamos. Lo demás van a ser cálculos que incluso ya los hemos ido haciendo desde el capítulo 1, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Para el límite inferior, ¿no? Para los hombres, ¿qué sería? La varianza la varianza muestral de los hombres multiplicado por n-1, ¿no? En este caso el n de hombres menos 1. Dividido para el R, para tener acceso a este valor de tablas, ¿no? Igual que en el caso de la normal. En el caso de la normal era Q-norm. En el caso de la chi cuadrada es Q chis Q, ¿no? Así, Q chis Q. El cuantil de la distribución chi cuadrado, que deja, ¿no? Que deja 0.05 medios de probabilidad, ¿no? De un h cuadrado de n-1 grados de libertad, ¿no? Y para tener el valor positivo, ¿no? Es el lower tail igual false, ¿no? Esta es la variación con lo que hacíamos en el capítulo 2, por ejemplo, el lower.tail. Y en el otro caso es exactamente el mismo cálculo, solamente que es q chis q, 1 menos alfa medios, nh-1, ¿no? Seguimos con el lower tail. Y con eso yo podría simplemente tener ya el intervalo de confianza, ¿no? Aquí está hecho correr. Límite inferior para hombres, límite superior para hombres. Y este sería nuestros datos, ¿no? Límite inferior, la estimación puntual de la varianza y el límite superior, ¿no? En este caso para los hombres. De las mujeres, exactamente el mismo procedimiento. En el caso de las mujeres, mismo procedimiento. Límite inferior, límite superior y vemos los tres datos. Límite inferior, el centro y el límite superior. Esto pensando en un nivel de confiabilidad del 95%. Y con eso ya tendríamos nuestro intervalo de confianza para la varianza, ¿no? Tanto de hombres para mujeres. Y el siguiente, ¿no? Muchas veces como la misma varianza no se la puede interpretar tan fácilmente, ¿no? Puede ser útil, ¿no? Tal vez referencial, pero como estoy viendo dos poblaciones, capaz que el cociente de varianza sea más interesante de estudiarlos, ¿no? Entonces, pensando en nuestro cociente de varianza, debería ser para hombres sobre mujeres, ¿no? Cociente de varianzas para hombres sobre mujeres. El estimador puntual es muy sencillo, porque simplemente es la varianza muestral de los hombres sobre la varianza muestral de las mujeres, que en este caso es 4.49, que significa que la variabilidad en los hombres es de 4.4 veces más grande que la variabilidad que existe dentro de las mujeres. Eso como primer dato de interpretación de este valor, ¿no? En términos de los intervalos de confianza, ¿no? En términos de los intervalos de confianza, ¿se acuerdan? Era la varianza 1 sobre la varianza 2, ¿no? En este caso, está bien, la varianza de los hombres sobre la varianza de las mujeres, ¿no? Varianza de los hombres sobre la varianza de las mujeres. Para obtener el valor de tablas de la f, en el R la función es q de f, de 1 menos alfa medios, ¿no? De los grados de libertad, ¿no? Primero de la población que está en el denominador, de las mujeres, después el de los hombres, ¿no? Estos son los grados de libertad de las mujeres, grados de libertad de los hombres, ¿no? Siguiendo nuestra formulita, ¿no? 1 menos alfa medios, a ver, voy a ir a mostrarles. Aquí está, ¿no? S1, S2, ¿no? Para tener hombres, mujeres, cociente de varianzas de hombres, varianza de mujeres, F de 1 menos alfa medios, N2, que sería el de las mujeres respecto al de los hombres, ¿no? N2 mujeres, N1 hombres, sería N2, N mujeres
menos 1, n de hombres menos 1. Y lo único que cambia es la forma de las f's, ¿no? Ya pensando en el r. Ahí está, mujeres, hombres, el lower punto tape para tener el valor positivo. Y tendríamos igual que antes, ¿no? Límite inferior, límite superior y nuestros valores, ¿no? Si bien es cierto, la estimación puntual dice que la variabilidad de los hombres es 4 veces más grande que el de las mujeres, el verdadero valor, ese verdadero cociente, se encuentra entre 1.42 y 12.98. 12.98. Si nosotros lo viéramos a un nivel más alto de confiabilidad, por ejemplo, aquí está el cálculo, ¿no? Un nivel de 1% de significancia, 99% de confiabilidad. De manera muy similar para el caso del cociente de varianzas mujeres versus hombres, ¿no? Este ya va a estar en términos menores a 1, ¿no? Porque el estimador puntual es de 0.22, límite inferior, límite superior y todo junto, ¿no? 0.02, 0.22, 0.70, ¿no? En este caso, el cociente de varianza, ¿no?, nos implica que la variabilidad de las mujeres respecto de los hombres, ¿no?, la variabilidad de las mujeres equivale al 22% aproximadamente de la variabilidad que existen en los hombres, ¿no? Es una fracción muy pequeña de la variabilidad que existen dentro del grupo de los hombres, ¿no? Y este 0.22 se mueve entre el 7 y al 70%, ¿no? Es decir, que definitivamente la variabilidad en los hombres es mucho más alta que el de las mujeres, ¿no? Viendo estos cocientes de varianzas, ¿no? Y bueno, y con eso terminamos en realidad nuestro capítulo 3, ¿no? Lo único que nos faltaba era tener un poco el acceso a estos comandos para el ERE. De todas maneras, ¿no? Si les es un poco complicado, ya sea para los exámenes, tener acceso al ERE, hay muy buenas, y bueno, sé que hay páginas, ¿no? Sé que hay páginas web que ya te devuelven, igual, ¿no? Te devuelven estos valores, ¿no? Te devuelven estos valores para la F, para la T, para la chi cuadrado, para la normal, ¿no? Son como calculadoras de distribuciones donde tú le das la significancia, le das los valores y te devuelve, ¿no? Eh, Ahora, el R siempre es un poquito más cómodo porque nos facilita varios cálculos, ¿no? Y dado la modalidad virtual, yo no tengo ningún inconveniente en que ustedes puedan utilizar el R para resolver los ejercicios porque eso mejora mucho la precisión. Ya si fuera las clases, si el examen fuera presencial, ¿no? Si el examen fuera presencial y queremos hacer algo de esto, normalmente lo que yo hago es, ¿no?, si alguien me pregunta en el aula el valor de alguna de estas características en la tabla, yo lo calculo ese rato en el ERE y lo pongo en la pizarra, digamos, ¿no? Y eso, digamos, ¿no? Si fuera presencial, ¿no? Pero ahora que es virtual hay que aprovechar mucho que tenemos acceso al ordenador, cálculos mucho más precisos, ¿no? La limitación de las tablas en los libros es que solamente funcionan para un determinado tamaño de muestra, ¿no? Entonces es un poquito más complicado, ¿no? Siempre trabajar a veces con las tablas que están en los libros y es mejor irse un poco más a las, a lo que tenemos, digamos, ¿no? Como en este caso el Python, si alguien maneja Python igual tiene sus comandos equivalentes para tener acceso a estas distribuciones, ¿no? No estoy muy seguro de las otras, ¿no? El Excel también tiene, pero del R siempre es un poquito más fácil de utilizar desde mi punto de vista, ¿no? Ya. Consultas, comentarios hasta esta parte. Él dice que era el QF. Allá. Noten que para mis intervalos de confianza, este es el intervalo de confianza para la F, ¿no ven? El Q, para tener acceso a este de acá, ¿no?, para calcular este valor F es el valor de tablas, ¿no? Este es el valor de tablas. Para calcular ese valor de tablas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es recurrir al comando QF. El QF es el que me va a permitir saber el valor de tablas, es decir, el valor que toma toda este F de 1 menos alfa medios. ¿Cómo ponemos en el R? 1 menos alfa medios, digamos, ¿no? Si nuestra alfa está definida en 0,5, sería 1 menos alfa medios, coma,
los grados de libertad, n2 menos 1, n1 menos 1. En el ejemplo, ¿no? Por decir, eran los hombres, ¿no? 17 menos 1, las mujeres 13 menos 1, este es equivalente a n2 menos 1, n1 menos 1. Y para tener el valor correcto en el ere hay que poner este argumento más, ¿no? Lower.tails false, ¿no? Este es false, perdón, sí, ahí es. Lower.tail aquí está, ¿no? Este es lower.tail false, ¿no? Y este es, si yo tuviera un intervalo de confianza al 95% para estas dos poblaciones con estos tamaños de muestra, para calcular la forma de esta f yo debería utilizar el R de esta forma, ¿no? QDF de 1 menos alfa medios, aquí está el N2 menos 1, el N1 menos 1, ¿no? Y ese valor es 0.34. Para este otro es lo mismo, solo que este ya no es sobre 1 menos alfa medios, sino simplemente es alfa medios, ¿no? Alfa medios. Y ese valor en este caso es 3.1527. Esa es la idea principalmente. Lo mismo sucedía con el otro, ¿no? Con el caso para la varianza y para el intervalo de confianza de la varianza. Aquí teníamos el Q chis Q, ¿no? El Q chis Q. Este Q chis Q es equivalente, lo voy a copiar todo esto acá. Este era para el intervalo de confianza de la varianza de los hombres. Este Q chis Q es equivalente en nuestra fórmula a este. No, a este de acá. Este es el valor de tablas de una chi cuadrado con alfa medios, ¿no? 0.05 medios, de n menos 1 grados de libertad, n de hombres menos 1 grado de libertad, ¿no? Y el lower tail para tener el valor correcto en el R, ¿no? Que en este caso había sido 28. Y así, ¿no? Ese es el procedimiento en realidad. Ya, consultas, comentarios. Nada. Ya. Con esto damos por terminado este capítulo 3. Lo que sí les voy a pedir es, les voy a dejar como tarea ahorita, así terminamos ya nomás. Les voy a dejar como tarea para el miércoles, bueno, sí, hasta mañana, medianoche, digamos, ¿no? Antes de la clase del miércoles, cosa de que tengan 48 horas para esta tarea. Así, por un puntito, que se hagan un formulario, ¿ya? Que se hagan un formulario de esta parte, ¿no? De todos los intervalos de confianza que han visto. Entonces, eso les voy a dejar como tarea en el Classroom para que vayan viendo. En esta parte lo que principalmente hay que trabajar es, dado algún ejercicio, identificar el parámetro que se está pidiendo, con eso la información adicional que nos están dando, y con eso podríamos identificar exactamente el intervalo de confianza que nos están pidiendo, ¿no? Para esta parte de intervalos de confianza. A ver, ahí Hans dice si podemos hacer más ejercicios. Yo preferiría que eso lo vayan viendo con el auxiliar principalmente y con la práctica, ¿no? No se olviden que tienen una práctica que vale 5 puntos, con la cual pueden ir avanzando. De todas formas, en nuestros apuntes, y al final, ¿no? Al final hay algunos ejercicios de lo que se ha ido viendo, ¿no? De tamaños de muestra, algunos ejemplos, ejercicios ya resueltos, ¿no? Entonces igual pueden ir revisando esta parte. Lo que podemos hacer es, lo que yo quisiera es que ya nomás el día miércoles entremos al último capítulo, ¿no? Terminamos el último capítulo antes del segundo parcial y ahí digamos una sesión entera podemos hacer un repaso de los ejercicios del capítulo 3 y después del capítulo 4, ¿no? Preferiría que podamos así dedicarle sesiones antes del parcial, ¿no? Para que ustedes igual puedan practicar, recordar, ¿no? Esa parte. Pero ahí nuevamente, si no llegáramos, ¿no? Si llegáramos justo con el tiempo al segundo parcial, lo mejor que pueden ir haciendo es asistir a las clases de la auxiliatura, que igual ahí la auxiliar me ha comentado que no muchos van, así que hay que aprovechar ese espacio.
Y lo segundo es, bueno, avanzar con los ejercicios, ¿no? Que están como 5 puntos en la materia, ¿no? Así que eso es importante que ustedes igual vayan controlando, ¿no? Ya, no sé si hay más consultas, comentarios. Ya, entonces ya con eso vamos a terminar la sesión acá. Voy a subir ahorita esa tarea por un puntito, es básicamente que sean un solucionario del capítulo 3, ¿no? Un solucionario del capítulo 3. Eso porque hay varios estimadores. Para el solucionario puedes recurrir a los apuntes, puedes recurrir al libro, ¿no? Es mejor si van, recurren al libro, ¿no? En teoría es básicamente varias cosas del libro, pero el libro incluso es un poco más completo en algunas precisiones. Así que, como ustedes vean, lo más conveniente, ¿no? Eso es básicamente un formulario que a ustedes les pueda servir en el examen, ¿no? Eventualmente para tenerlo a mano. Ya. Entonces vamos a terminar acá y nos vemos el día miércoles. Nos vemos. Eh, Sí, sí, adelante. Dice, ¿no sería el lunes? Ah, perdón, sigue con el feriado. Pensé que hoy día era el lunes. Ya, sí, 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 nos vemos el día lunes. Ya, les voy a poner la tarea hasta el domingo entonces. Y si pensé que estamos lunes, el feriado me ha afectado. Ya, les voy a poner la tarea hasta el domingo a la medianoche, así cosa de que hasta ahí puedan entregar su formulario. ¿Ya? Dices formulario de exactamente Del capítulo 3. de... Del capítulo 3 de estimaciones, ¿no? Bajo el criterio que ustedes vean, ¿no? Es un formulario que yo no lo voy a usar, ¿no? Pues si no es más para ustedes, ¿no? Pero quiero que sea una tarea que cada uno de ustedes, por lo menos los que entreguen su formulario, tengan un formulario al cual recurrir para el examen, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y que sea máximo 2 hojitas, digamos, ¿no? Máximo 2 planas, ¿no? Les voy a poner máximo 2 planas. Así es así como una, como requisito, digamos, ¿no? Ahí nuevamente mejor si recurren al texto, igual a los apuntes, ¿no? Los apuntes están casi ya revisados varias veces que todas las fórmulas están correctas, ¿no? Pero por ahí en el libro igual, y una mejor, digamos, ¿no? Tiene algunas precisiones adicionales. En su formulario incluso podrían poner, ¿no? En el R para hacer esto es este comando, digamos. Es algo que a ustedes les ayude, ¿no? Ya, súper. Entonces lo pongo ahorita la tarea y nos vemos el día lunes. Nos vemos, chao, chao.